Revelación divina, 7 días para confiar en el tiempo sagrado de Dios y manifestar milagros. Ana, en su pequeño pueblo rural, respiraba la fe como el aire. Cada domingo, la capilla vibraba con emociones, y ahí, con el corazón desbordante de amor y devoción, escuchaba al sacerdote hablar sobre los milagros que la Virgen de Guadalupe podía obrar. Pero en su hogar, la angustia se había convertido en compañera cotidiana. Su pequeño Samuel, de solo 4 años, luchaba contra una enfermedad que los médicos consideraban terminal. Las oraciones de la comunidad resonaban en el viento, pero Dios parecía distante, la respuesta anhelada, un eco en el silencio. Una noche, mientras el cielo estrellado se desplegaba, Ana se arrodilló en la capilla. Súplica en sus labios: Señor, ¿por qué guardas silencio? Las velas temblaban suavemente, como si también ellas sintieran su dolor. De repente, una luz resplandeciente iluminó el altar y la figura de la Virgen pareció cobrar vida. Ana sintió en su piel un escalofrío sagrado, y una fuerte corriente de amor la envolvió. Confía en mí, escuchó, como un susurro dulce. Aquella experiencia la marcó profundamente, llenándola de un fervor renovado. En los días siguientes, Ana se sumergió en un mundo de tratamientos alternativos, ignorando el pesar de su familia. Algunos tratamientos parecían funcionar momentáneamente, pero pronto la certeza del dolor regresaba, como un cruel recordatorio. Los ojos de Samuel, una vez llenos de vida, ahora mostraban cansancio. Una y otra vez, Ana regresaba a la capilla, buscando consuelo entre la comunidad, entre el aroma a incienso y el murmullo de las oraciones. Dios, estoy aquí, repetía, marcando su devoción con cada latido. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La desesperación la llevaba a la capilla cada vez más a menudo, hasta que una noche de oración especial, el pueblo entero se unió. Ana, de rodillas, clamó al cielo: dame una señal, Dios mío. Un milagro. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Una paz profunda la invadió, y la presencia divina se hizo tan palpable que parecía que el aire mismo vibraba con oración. Más que nunca antes, sintió que no estaba sola. El lunes siguiente, Samuel comenzó a mostrar signos de mejoría. Sus risas, dentro de su fragilidad, encendieron la esperanza en el corazón de Ana y de todos en el pueblo. Con cada día que pasaba, la comunidad celebraba pequeñas victorias, y Ana sentía el abrazo de su fe, de su Virgen. Pero, ¿sería esto un verdadero milagro o simplemente un alivio temporal? La tensión entre la esperanza y el miedo se instaló en su interior, creando un torbellino de emociones. Ana comprendía que este viaje apenas comenzaba. La fe, así como un río poderoso, puede enfrentarse a ríos de dudas, pero siempre encuentra su camino. Ella sabía que lo que había iniciado era más que solo un deseo, era una oración colectiva, una luz que parecía surgir con cada día nuevo, invitándola a confiar aún más en el tiempo sagrado de Dios y a prepararla para lo que vendría. La historia de su fe y la de su pueblo estaba destinada a florecer en algo verdaderamente extraordinario. Los días seguían deslizándose como hojas en el viento. Ana se despertaba cada mañana con una mezcla de alegría y temor. La risa radiante de Samuel iluminaba su hogar, pero en el fondo de su alma persistía la sombra de la duda. Señor, ¿esto es real?, se preguntaba en silencio mientras preparaba el desayuno, viendo a su pequeño jugar con una sonrisa que le recordaba la luz del sol. Era un miércoles cuando, después de un largo día de trabajo en el campo, Ana decidió visitar la capilla una vez más. Al entrar, el aire fresco traía consigo el aroma familiar de las flores que la comunidad había dejado en el altar.
Se sentó en el banco, y su corazón comenzó a latir al compás de la música de las oraciones que envolvían el lugar. Allí, en esa atmósfera de fe palpable, recordó la promesa que la Virgen le había susurrado: confía en mí. Ana cerró los ojos y se sumergió en su oración, sintiendo que el tiempo se desvanecía. Las preocupaciones se disiparon como nubes ante el viento. Padre, te pido que me muestres el camino. Dame la fuerza para seguir confiando, suplicó. En ese momento, sintió una presencia a su lado. No estaba sola, nunca lo había estado. Una voz suave le dijo: tu fe es la luz que guía a tu hijo. Al salir de la capilla, se cruzó con Esteban, un viejo amigo del pueblo. Su mirada reflejaba la misma angustia y esperanza. Ana, dijo con dudas en la voz, la gente habla de lo que está pasando con Samuel. ¿Crees que esto es un milagro? Ana sonrió, aunque una parte de ella temía la respuesta. No lo sé, Esteban. Solo sé que mientras más confío, más luz encuentro en la oscuridad. La frase resonaba con una verdad profunda, y ambos sintieron el poder de esas palabras en el aire entre ellos. Esteban asintió, compartiendo ese momento de conexión espiritual. Los días se convirtieron en semanas, y Samuel continuaba con su mejoría. La comunidad, al unísono, comenzó a crear un ritual de agradecimiento. Cada viernes, se reunían para dar gracias por las bendiciones y compartir historias de fe. En cada encuentro, la alabanza llenaba el aire, vibrando con la esperanza que todos llevaban en el corazón. Una tarde, mientras los niños jugaban en el campo, Ana se sentó en un banco contemplando a su pequeño. Él corría tras los demás, riendo y brincando con una energía desconocida para ella hacía poco. El amor de Dios se manifestaba en los pequeños momentos, y Ana entendió que cada día era un milagro en sí mismo. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre no desapareció completamente. Una mañana, mientras Samuel dormía, Ana se sentó a meditar en su habitación. En un instante, su mente se llenó de recuerdos, cada uno de ellos un testimonio de lucha y resistencia. ¿Por qué a veces parece que la luz se apaga?, preguntó en voz alta. Justo entonces, el sol brilló a través de la ventana, iluminando la habitación con una calidez que abrazaba su rostro. Tal vez hay que aprender a brillar en la oscuridad. Ese segundo de revelación la llevó a reflexionar sobre la importancia de dejar ir el miedo al resultado. La fe verdadera no significa tener la certeza absoluta, sino la voluntad de caminar hacia lo desconocido con la confianza de que Dios está en control. Cuando Ana se levantó para ir a ver a Samuel, sintió un nuevo impulso en su corazón. Esta batalla no era solo la suya, era una guerra espiritual que involucraba a toda su comunidad y aún más allá. Debo compartir esto, pensó con determinación. Con cada pequeño paso, se acercaba al momento crucial que Dios había preparado. Pero en su mente había una inquietud, una pregunta que flotaba en el aire: ¿qué sucederá cuando una fe tan pura se encuentre con el verdadero poder de Dios? Las respuestas que buscaba estaban más cerca de lo que imaginaba, y el tiempo sagrado de Dios nunca había estado tan presente. Mientras tanto, el eco de la adoración seguía resonando en la capilla. Era un secreto, un misterio divino que esperaba ser revelado, y Ana se sentía lista para descubrirlo. Ana despertó al día siguiente con una brisa suave que se colaba por la ventana. Se sentía distinta, como si las palabras que había escuchado en la capilla la rodearan con una luz renovadora. La promesa de lo divino resonaba dentro de ella, y las sombras de la duda parecían desvanecerse un poco más. Mientras preparaba el desayuno, la risa de Samuel llenó la casa de una alegría pura. Hoy es un nuevo día, murmuró Ana para sí misma, sintiendo la necesidad de poner en práctica lo que había reflexionado. En su corazón, sabía que debía buscar ese tiempo sagrado en cada momento, no solo en la capilla. Nútrelo, cuidándolo como una planta que crece en el jardín de la fe. Después de un intenso día de trabajo, Ana se sentó en el centro del pueblo, donde algunas familias se congregaban para compartir. La atmósfera vibraba con historias de esperanza y amor. Consciente de que Dios estaba en medio de ellos, decidió que era el momento de compartir su propia luz. Quiero hablarles de lo que he vivido, comenzó,
sintiendo que el peso de las palabras era ligero en su lengua. Él observó las miradas atentas de sus amigos, quienes se reunieron cerca para escucharla. La fe no solo es un susurro en la capilla, es un grito de esperanza que necesitamos en cada rincón de nuestra vida. Sus ojos brillaban, reflejando el fuego de su corazón. Mientras hablaba, la comunidad comenzó a unirse en torno a Ana. La energía era palpable, cada palabra suya resonaba como un eco suave en el alma de cada oyente. Ella les compartió cómo la luz de Dios había guiado a Samuel en su recuperación, y cómo ese mismo amor divino había iluminado su camino en medio de la tormenta. Cuando confiamos, Dios se manifiesta en formas inesperadas. Los rostros del público, llenos de expectativa, parecían absorber cada palabra. Al final de su relato, un murmullo de admiración recorrió la multitud. Ana sintió que cada respirar había sido un susurro de Dios, cada gesto un testimonio de unidad. Allí, sus corazones latían al unísono con la esperanza renovada de un futuro lleno de bendiciones. Esa noche, mientras la luna colgaba en el cielo, María, una anciana del pueblo, se acercó a ella. Ana, que tus palabras hayan inspirado al pueblo es un primer paso, pero, ¿cómo enfrentar lo que aún está por venir? La pregunta de María coló a Ana en un remolino de pensamientos. Era cierto, compartir su historia había sembrado semillas de fe, pero los desafíos continuaban al acecho. Ana miró a su amigo Samuel, que en ese momento dormía profundamente, su paz la llenó de determinación. Es un viaje, María. A veces habrá miedo, y otros días habrá luz, pero la verdadera prueba de nuestra fe es cuando el camino se vuelve incierto. Ana entendía que el proceso estaba lejos de terminar. Había más por descubrir. La próxima semana, la comunidad se preparaba para la reunión de agradecimiento del viernes, donde compartirían no solo sus bendiciones sino también sus inquietudes. Ana sabía que debía abordar la duda, en especial porque su fe aún tropezaba con miedo y preguntas no respondidas. ¿Cómo podían sostener un espíritu de gratitud en tiempos de incertidumbre? Mientras se sentaba a reflexionar la situación, sintió una urgencia en su interior, como una voz suave que le decía, cada milagro comienza con un pequeño acto de fe. ¿Qué milagro esperaría en esas noches de oración y confianza? La carta que Dios le estaba escribiendo se tornaba más clara, pero aún había un capítulo por revelar. A medida que los días avanzaban, Ana se preguntaba si sus convicciones la llevarían a un encuentro más profundo con la presencia divina. ¿A dónde la llevaría esta travesía espiritual? El tiempo sagrado estaba en juego, y, sin saberlo, Ana se preparaba para un momento que cambiaría no solo su vida, sino la de toda su comunidad. La pregunta latente en su corazón era clara: ¿estaba lista para abrazar el siguiente paso hacia la luz? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba y, en su interior, sentía que la revelación de Dios estaba a punto de manifestarse. El día de la reunión de agradecimiento llegó, con el pueblo decorado de colores vibrantes que representaban la alegría y la unión. Ana sentía una mezcla de emoción y nervios, mientras las risas y los murmullos llenaban el aire. Samuel, a su lado, miraba a su madre con admiración, como si supiera que ella estaba a punto de romper barreras no solo en su vida, sino en la de todos. Mientras la luz del sol comenzaba a ocultarse, la comunidad se reunió en la plaza central. Las luces titilantes de las velas creaban sombras danzantes, y el aroma a comida casera se mezclaba con un sentimiento de recogimiento. Ana se sentó frente a todos, su corazón latiendo con fuerza. Hoy no solo venimos a dar gracias, comenzó, su voz resonando con un tono de determinación, sino también a compartir lo que nos preocupa, lo que nos duele, y lo que nos impulsa a seguir adelante. Los rostros se inclinaron hacia ella, escuchando con atención. Ana sabía que la vulnerabilidad era la clave de su mensaje. A veces creemos que somos los únicos cargando con el peso de nuestras dudas, continuó, pero juntos, podemos soportar las cargas de unos y otros. Algunas manos se alzaron para compartir inquietudes. Una madre habló de su hijo enfermo, otro de la pérdida de empleo. Ana escuchaba con el corazón abierto, sintiendo cada historia como un eco de sus propias luchas. Cada historia era una nota en una melodía compartida de fe.
Pero, en medio de todo esto, dijo Ana, hay un espacio donde podemos encontrar paz. Es el tiempo sagrado. Esta palabra flotó en el aire como un bálsamo, impregnando cada rincón del lugar. Ana continuó, la fe no es la ausencia de miedo, sino la certeza de que Dios está presente en nuestras tormentas. Las velas parpadeaban, y un susurro indescriptible llenaba el ambiente. Un joven, que antes había permanecido en silencio, se levantó. ¿Y qué pasa con la espera? ¿Cómo seguimos adelante en la incertidumbre? La pregunta se cernió en el aire como una nube, y Ana sentía que el momento había llegado para revelar la esencia del encuentro. Debemos aprender a confiar en el tiempo de Dios, respondió serenamente. La espera puede ser un desafío, pero en cada segundo nos está forjando. Es en la espera donde encontramos la fortaleza para manifestar lo milagroso. Su voz se hizo más firme. Lo que Dios nos está mostrando no siempre es inmediato, sus promesas llegan con tiempo perfecto. ¿Lo creen? Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud, encendiendo una chispa de fe en cada uno. Los rostros comenzaron a brillar con esperanza, y Ana sintió que el cielo se pasaba un poco más cerca. Mientras compartían sus testimonios y oraciones, Ana recordó su propia inquietud. La voz de Dios había sido clara, pero los días de incertidumbre a veces la hacían dudar. Hoy, unámonos no solo en gratitud, sino en una confianza renovada. La plaza se llenó de oraciones, cada una elevándose como una ofrenda a lo alto. Algunos comenzaron a llorar, otros a sonreír, y Ana pudo ver cómo la comunidad comenzaba a sanar. Justicia, amor y esperanza se entrelazaban en ese espacio sagrado. Cuando la reunión llegó a su fin, María se acercó de nuevo. Ana, has compartido la luz, pero lo que queda es más que palabras. ¿Cuál será el siguiente paso ahora? El rostro de Ana reflejó piedad. María, entenderemos lo que viene en cada oración, pero a veces, la respuesta se encuentra en el silencio y la confianza. Estamos listos para esperar juntos su respuesta. El aire estaba cargado de expectación. Ana sentía que una nueva era comenzaba, no solo para ella, sino para todos. Las vidas de aquellos que atesoraban la fe estaban a punto de entrelazarse en una nueva narrativa de milagros. ¿Estaba el pueblo preparado para abrazar lo que estaba por venir? El eco de esa pregunta se deslizó suavemente por sus corazones, y, sin saberlo, se adentraban en una experiencia transformadora. La respuesta era algo más grande que ellos mismos, y Ana lo sabía la semana siguiente. El encuentro con lo divino estaba más cerca de lo que pensaban. ¿Lograrían confiar en la luz que ya comenzaba a iluminar su camino? La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las ventanas de Ana, iluminando su habitación con un resplandor suave. Samuel ya estaba despierto, saltando de un pie a otro, impaciente por la nueva semana que se avecinaba. «Mamá, ¿hoy vendrán las respuestas?», preguntó con la esperanza brillando en sus ojos inocentes. Ana sonrió, sintiendo la fuerza de su propio deseo por la claridad. «Hoy, hijo, comenzamos a esperar». Al salir, ambos se encontraron con la comunidad. Los murmullos y risas llenaban el aire, resonando con un nuevo sentido de propósito. La energía era palpable, como cuando una orquesta se reúne antes de un gran concierto. Ana se sintió animada, había algo diferente en el aire, un renovado compromiso con la fe. Confía en el tiempo sagrado de Dios, se repetía a sí misma mientras miraba a su alrededor. Las mujeres se reunían en pequeñas charlas, los hombres compartían anécdotas con risas, y los niños corrían entre juegos, cada uno sin saber que esos días traería desafíos que pondrían a prueba su fe. Esa tarde, Ana se reunió con un grupo en la casa de María. Cada una venía cargada de preocupaciones y esperanzas. ¿Qué haremos para mantener esta fe durante una semana?, preguntó una de ellas, rompiendo el silencio. Ana sintió que el momento era propicio para compartir una revelación que había estado fraguando en su corazón. Lo que necesitamos no son solo palabras, sino acciones que reflejen nuestra confianza. Haremos 3 cosas: oraremos juntos,
compartiremos nuestras historias y seremos el apoyo unos de otros. Las cabezas se movieron en aprobaciones, y las manos se alzaron, dispuestas a tomar parte en este viaje. Se escucharon améns como ecos vibrantes en la habitación. Fue en ese instante que Ana recordó las palabras que su madre le solía decir: la fe es el ancla en la tormenta, y juntos, somos un puerto seguro. A medida que la semana avanzaba, las oraciones se convirtieron en un refugio. Cada tarde, Ana se reunía con aquellos dispuestos a abrir su corazón y compartir sus preocupaciones. Las historias de lucha se entrelazaban con testimonios de fe, y a pesar de las lágrimas, una luz de esperanza crecía entre ellos. María, la ferviente madre del grupo, fue la primera en compartir su experiencia. He estado orando por la salud de mi hijo y, aunque los días son difíciles, siento que Dios me sostiene. Mi fe no se define por lo que veo, sino por lo que siento en mi corazón. Su voz se cortó por la emoción, y el grupo la rodeó, brindando apoyo y unidad. Cada respuesta, cada historia, era una lección que se grababa en el alma de todos. Ana se dio cuenta de que el tiempo de espera no estaba destinado a ser un periodo de inactividad, sino una oportunidad para fortalecer su comunidad y sus corazones. Ella sabía que estaba cultivando un terreno fértil, donde la fe podría florecer. Al concluir la semana, Ana observó cómo sus amigos y vecinos parecían más radiantes, como si un fuego interno los iluminara. El último encuentro se realizó en la plaza central, donde todo había comenzado. Las velas parpadeantes simbolizaban su viaje. Hoy cerramos una semana de espera y apertura hacia lo divino, anunció Ana. Estemos listos para recibir lo que Dios tiene preparado, porque estoy convencida de que nuestros corazones están alineados con su voluntad. Mientras las oraciones se elevaban al cielo, la atmósfera era electrizante. Cada voz se unía en armonía, y en ese instante, Ana supo que se habían convertido en una familia, un cuerpo de fe en el que cada miembro aportaba algo valioso. ¿Quién está listo para lo siguiente?, preguntó Ana, sintiendo una chispa encender el ambiente. Las respuestas resonaron enérgicas: estamos listos. Pero, mientras cada alma se llenaba de anticipación, una sombra inesperada se cernió sobre el pueblo. Unos rumores comenzaron a esparcirse, como viento inquieto entre los árboles. ¿Podrían estar listos para enfrentar lo desconocido que se acercaba? Las señales estaban ahí, y Ana percibió que lo que estaba por venir era más grande de lo que siempre habían imaginado. La incertidumbre volvió a asomarse, y Ana sintió que su misión apenas comenzaba. ¿Estaban realmente preparados para lo que Dios tenía reservado para ellos? La respuesta acechaba en el misterio del tiempo sagrado, y solo el próximo capítulo revelaría si eran capaces de afrontarlo con fe. La brisa fresca de la mañana trajo consigo una sensación extraña. Ana despertó con la inquietud de que la semana anterior había sido solo el inicio de algo mucho más grande. Mientras preparaba el desayuno, su mente corría a 1000 por hora. Las palabras de sus vecinos resonaban en su corazón: ¿qué vendrá ahora? Samuel, aún lleno de energía, interrumpió sus pensamientos. Mamá, hoy podemos seguir orando. Vamos a pedir por algo especial. Sus ojos chispearon como si supieran un secreto que los adultos aún no comprendían del todo. Ana sintió que su pequeño tenía razón. La oración debía ser el primer paso, un primer acto de fe. El encuentro de esa tarde estaba marcado por el murmullo creciente de preguntas. Todos querían saber, todos buscaban respuestas. Pero, ¿qué podían hacer ante lo desconocido que se acercaba? Ana miró alrededor. El mismo fuego que había encendido sus corazones aún brillaba, aunque con una sombra de dudas ahora. Queridos amigos, comenzó Ana, sintiendo cómo la vulnerabilidad se apoderaba de ella, hemos compartido nuestras historias, pero creo que hoy debemos dar un paso más. Vamos a buscar la revelación en este tiempo sagrado. No solo esperemos respuestas, sino que las busquemos juntos. Las mujeres cometieron un susurro cercano. Había temor, sí, pero también un destello de esperanza. Se reunieron en círculo, tomándose de las manos. Ana cerró los ojos, sintiendo el calor de la unidad. Señor,
Ayúdanos a ver tus señales. Aclara nuestras mentes y abre nuestros corazones para que podamos recibir lo que nos traigas. Mientras las oraciones se entrelazaban, algo extraordinario ocurrió. Una brisa suave pasó entre ellos, casi como un susurro divino. Algunos abrieron los ojos, sorprendidos. ¿Sentiste eso?, preguntó una voz en la esquina. Y así, la atmósfera se llenó de testimonios. Sí, una paz, una luz que me envuelve. La comunidad empezó a palpitar con una energía que iba más allá de la fe que ya compartían. Era como si algo novedoso estuviera germinando entre ellos. Con cada palabra, los corazones parecían abrirse un poco más, despojando inseguridades y temores. Dediquémonos a identificar las pequeñas maravillas, propuso María. A veces, lo milagroso está en lo cotidiano, pero no lo vemos. Debemos ser intencionales en buscarlo. Ana sonreía. Era cierto, a veces lo divino se escondía en la simpleza de la vida diaria. Mientras la noche caía, asemejando un lienzo de estrellas, los vecinos se fueron compartiendo las pequeñas bendiciones que habían experimentado, desde la sonrisa de un niño hasta la llegada inesperada de una carta con ayuda. Después de un rato, Ana sintió el peso de los próximos días en su pecho. ¿Qué más tendrían que enfrentar? Se imaginó a sí misma cavando más profundo, como un jardinero que busca las raíces antes de plantar de nuevo. La idea de abrazar cada desafío como una oportunidad para crecer emocionaba su corazón. Cuando todo parecía calmarse y las últimas risas se apagaban, Ana tomó una decisión. Prepárense para lo que viene. Los desafíos que nos esperan no son obstáculos, son plataformas para nuestra fe. Les prometo que, si seguimos buscando juntos, las respuestas llegarán. La mirada de Anabel destelló con curiosidad. ¿Y si nos encontramos con más preguntas que respuestas? Esa interrogante quedó flotando entre ellos, como un eco amplificado por la noche. La incertidumbre era real, pero había una certeza: el viaje apenas comenzaba y la comunidad estaba lista para enfrentarlo. Mientras se dispersaban, Ana miró al cielo estrellado. Dios, ¿qué más tienes para nosotros?, susurró. La respuesta parecía estar en el aire, esperando ser descubierta. ¿Descubrirían el poder de la fe en lo desconocido?, se preguntó. La esencia de la oración flotaba entre ellos, presagiando el próximo misterio que el tiempo sagrado traería. El amanecer de un nuevo día llegó, trayendo consigo una mezcla de incertidumbre y emoción. Ana se levantó con la esperanza de que la oración de la noche anterior hubiera dejado huella en sus corazones. Mientras Samuel se preparaba para la escuela, la idea de los 7 días comenzó a tomar forma en su mente. ¿Qué pasaría si cada día dedicamos un tiempo especial a buscar señales de Dios?, pensó. Mamá, interrumpió Samuel, ¿puedo llevar mi librito de oración al colegio? Quiero que mis amigos también oren. Ana sonrió al verlo tan decidido. Claro, amor. Expande esa luz que llevas dentro. Era en esos pequeños actos donde la fe se manifestaba, y su corazón rebosaba de gratitud. Ese día, Ana decidió que cada tarde se reunirían en su casa, comenzando por el primer día de ese desafío. Se lo compartió a sus vecinos y, aunque algunos murmuraron con dudas, el brillo en sus ojos mostraba que la mayoría estaba lista para embarcarse en este viaje espiritual. Cuando el sol se ocultó detrás de las montañas, la casa de Ana comenzó a llenarse de risas y murmullos. Amigos y familiares se reunieron alrededor de la mesa, la cual había sido adornada no solo con comida, sino con la esencia de la comunidad. Ana se sintió como una madre gallina rodeada de sus pollitos. Todos estaban ahí, dispuestos a dejarse guiar. Comencemos con una oración, propuso Ana, y enseguida sintió el poder del momento. Las manos se unieron y los corazones latieron al unísono. Señor, guíanos en estos 7 días de búsqueda. Háblanos a través de las pequeñas cosas. Queremos oírte. Las palabras se deslizaban como una melodía suave y reconfortante. Al terminar, algunos abrieron los ojos y compartieron lo que habían sentido. Paz,
dijo Marta, mientras otros hablaban de sensaciones cálidas y luces brillantes en el corazón. Ana escuchaba, y su fe aumentaba, las horas pasaban y, en la charla, se introdujo la idea de preparar un diario. Escribamos nuestras experiencias, sugirió Marcos. Así podremos ver cuán lejos hemos llegado. La comunidad volvió a coincidir, entusiasta, como si cada palabra pronunciada dejara una marca indeleble en su viaje de descubrimiento, cada día se convertía en una nueva aventura. Al siguiente amanecer, Ana se despertó con la luz del sol abrazando su ventana. Sintió que ese día era especial. Se arrodilló junto a la cama y comenzó a orar con fervor, pidiendo claridad y dirección. Mientras sus vecinos continuaban compartiendo pequeñas lecciones de vida y milagros cotidianos, Ana escuchó diferentes relatos que le resonaban en el alma. Había quienes encontraban aliento en palabras de aliento, otros en la música que brotaba del alma, y algunos, hasta en suaves ráfagas de viento que soplaban durante sus momentos de meditación. Recuerda, Ana, lo milagroso no siempre es grandioso, le dijo una anciana con voz suave. A veces, un simple abrazo es la respuesta que buscamos. Esa frase se quedó grabada en su mente y en su corazón, un recordatorio de que, a veces, la respuesta de Dios era más sencilla de lo que se creía. A medida que los días se sucedían, la comunidad crecía en unidad y fe. Ana decidió que, en su último día, desbloquearían el corazón colectivo con una celebración. Vamos a compartir lo que cada uno ha descubierto, y cerraremos con un tiempo de alabanza, anunció. La anticipación creció en el aire. ¿Qué maravillas descubrirían juntos en esa jornada final? Ana sintió un tirón en su corazón, como si algo grande estuviera a punto de acontecer. Mientras los días avanzaban, la pregunta persistía: ¿qué milagros dará a luz este tiempo sagrado? La expectativa vibraba entre ellos, como un canto de esperanza que jamás se apagaría. ¿Sería posible que, al final, la fe se manifestara de maneras inimaginables? La noche caía, y con ella, el misterio se envolvía, dejando un vacío lleno de promesas por cumplir. Ana despertó en medio de un susurro suave que provenía de su corazón. Era el tercer día del desafío, y la emoción la envolvía como una manta cálida. Al abrir los ojos, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, dibujando sombras danzantes en la pared. Hoy siento que algo especial sucederá, pensó mientras se levantaba, desayunó rápidamente y envió a Samuel a la escuela. Recuerda, comparte el amor de Dios, le recordó con una sonrisa, y él asintió, emocionado. Durante la jornada, Ana se dedicó a preparar su hogar para la reunión de esa noche. Quería que cada rincón reflejara la calidez de la comunidad que estaba creando. Colocó flores frescas en la mesa y encendió velas, esperando que el ambiente acogedor invitara a las almas a abrir sus corazones. Al llegar la tarde, los rostros conocidos comenzaron a asomarse por la puerta. Ana dio la bienvenida a cada uno con un abrazo sincero y palabras de ánimo. Marta traía un delicioso pastel, y Marcos, otra vez, había preparado el diario donde toda esa hermosa experiencia podría quedar registrada. «Está siendo extraordinario, Ana», le dijo mientras los demás se acomodaban en la sala. Esa noche, Ana decidió que cada uno compartiera algo que había sentido o descubierto hasta ese momento. La primera en hablar fue Laura, quien relató cómo había sentido paz en medio de una tormenta emocional. Era como si una luz me envolviera, se emocionó, y el murmullo de asombro se extendió. «Eso es lo que queremos», animó Ana. «Alicia, ¿tú qué has vivido estos días?». Alicia, con ojos brillantes, explicó cómo había resistido la tentación de criticar a sus colegas en el trabajo. «Sentí una fuerza tan grande», confesó. «Me detuve justo a tiempo, y en su lugar, oré por ellos. El cambio fue increíble». Así, uno tras otro, compartieron testimonios que resonaban con profundos anhelos y ansias de amor. Un hombre, con voz temblorosa, expresó cómo había perdonado a alguien que había lastimado su corazón años atrás. «Lo hice por mí, lo hice por Dios», dijo, y palabras de admiración se elevaron desde la audiencia. Con cada historia, Ana sentía que el ambiente se cargaba de una energía poderosa.
Eran esos momentos de conexión auténtica los que transformaban la comunidad. La bondad y la fe afloraban como flores en primavera, llenando cada rincón de su hogar de luz y aliento renovado. Finalmente, llegó el momento de escribir en el diario. Todos tomaron turnos para dejar sus impresiones, sus lecciones, y lo más importante, sus esperanzas. Al concluir, Ana se sintió conmovida. Este tiempo había creado algo más que una reunión, era un encuentro del alma, un sanador abrazo espiritual que unía corazones. Cerramos nuestro tiempo con una oración de agradecimiento, propuso, mientras todos cerraban los ojos y se unían en el silencio reverente. Ana tomó la palabra, y mientras oraba, un calor suave invadió la habitación. La sensación era palpable, el aire se volvió cargado de gratitud y expectativas. Al abrir los ojos, todos los presentes compartieron sonrisas radiantes. Pero entonces, algo extraño ocurrió. La puerta del patio, que había quedado ligeramente abierta, se cerró de golpe. Una ráfaga de viento apenas perceptible atravesó la sala, y los rostros se giraron, confundidos. ¿Qué mensaje traía ese viento? ¿Era un signo de que la presencia divina se manifestaba entre ellos? La inquietud se palpaba. Ana sintió un escalofrío y un profundo anhelo por entender lo que el cielo estaba tratando de mostrarles. Una pregunta flotaba en el aire, electrizando el ambiente: ¿qué milagros están a punto de desatarse en este tiempo sagrado? El misterio se espesaba, y cada latido en sus corazones parecía anticipar la intervención de Dios que podría estar más cerca de lo que pensaban. ¿Estaban listos para lo que vendría? Ana sentía el pulso de la sala mientras el viento había hecho su entrada tan inesperada. Las miradas se cruzaron, llenas de curiosidad y un toque de temor reverente. El ambiente, antes impregnado de alegría, se había tornado en un susurro expectante. ¿Lo han sentido? Ese viento, murmuró Marta, mientras acariciaba la cubierta del diario. Ana asintió lentamente, intentando encontrar las palabras adecuadas. Tal vez es un recordatorio, dijo Ana, un signo de que Él está aquí, con nosotros. Cada corazón presente se sintió empujado a mirar más allá de lo físico, hacia lo espiritual. Las velas brillaban intensamente, como si alimentaran la fogosidad que comenzaba a despertar. Permítanme leer un versículo que me vino a la mente, propuso Marcos, que había tomado la Biblia con él. Él abrió el libro y, tras buscar un momento, encontró lo que quería compartir: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Las palabras resonaron en la habitación, llenándola de una paz serena. Ana se sintió impulsada a explorar más la atmósfera espiritual que los rodeaba. Hermanos, ¿qué pasaría si confiamos hoy en lo que Dios tiene preparado para nosotros? ¿Y si aquí, en este momento, el cielo quisiera darnos un toque, una guía, un milagro? Cada uno comenzó a reflexionar. La duda acechaba, pero también la esperanza. ¿Qué pasa si es nuestra fe la que desata lo divino? Pensaba. Marta rompió el silencio. Ana, creo que deberíamos dejar que las cosas fluyan. Tal vez sería bueno orar de nuevo, esta vez pedir a Dios que haga lo que tenga que hacer. Ana sintió que su corazón latía con fuerza. Claro, vamos a dejar espacio para que se manifieste lo que el Señor quiera revelarnos. Todos, cierren los ojos. Vamos a abrir nuestros corazones y permitir que el viento haga su obra. El grupo se unió en oración nuevamente. Las palabras se entrelazaban en un canto de fe y entrega. Ana sentía cómo la energía del grupo aumentaba, el vínculo se hacía más fuerte, como una cuerda trenzada. Señor, muéstranos tus maravillas. Háblanos, guíanos y llénanos de tu luz en esta noche. Las velas titilaron aún más, como si la presencia de Dios estuviera sellando su petición. Cada rayo de luz se sentía cargado de promesas, un recordatorio de que incluso en la incertidumbre, el amor siempre prevalece. Sin embargo, algo más parecía estar por acontecer. Una sensación de anticipación llenaba el espacio. Cada uno podría sentirlo en su piel, un roce celestial. Justo cuando la tensión se hacía palpable, una voz suave, como un eco, flotó entre ellos.
confía en el tiempo de Dios. Ana abrió los ojos rápidamente, buscando la fuente de esas palabras. ¿Escucharon eso?, preguntó. Los rostros se miraron incrédulos. Samuel, que había estado escuchando atentamente, sonrió y, con inocencia, dijo, era Dios hablando. Las risas nerviosas rompieron el silencio, pero todos sabían que había algo más profundo en juego. El momento estaba cargado de significado. Cada uno se tornó consciente de que debían estar listos para abrirse a los milagros que estaban a punto de desatarse. Ana sintió que su corazón estaba a punto de estallar. Se volvió hacia ellos y declaró con firmeza, hoy, no solo estamos aquí para compartir, hoy estamos aquí para recibir. ¿Qué creerán que Dios nos está prometiendo? Las preguntas flotaron en el aire, y esta vez, el susurro del viento parecía haber llevado consigo la respuesta. Cada alma presente estaba en el umbral de una revelación. La atmósfera se densificaba en un bello enigma, la promesa de lo invisible y lo visible se entrelazaban. Tal vez, hoy es el día en que nuestra espera cosechará el fruto, concluyó Ana, con un brillo nuevo en los ojos. La conversación había comenzado, y la auténtica pregunta surgía, ¿qué prodigios aguardan en este viaje de fe? Mientras la expectativa crecía, la noche apenas comenzaba a revelar la grandeza que Dios había preparado para ellos. ¿Estaban listos para empaparse de esos milagros? El día tan esperado había llegado al pequeño pueblo. Las primeras luces del amanecer danzaban en el horizonte, trayendo consigo una promesa de renovación. Ana despertó con una mezcla de emoción y nervios. Había llegado el momento de descubrir la manifestación de la fe que habían estado cultivando. Mientras preparaba el desayuno, recordó las palabras de la anciana que le había dicho que, a veces, lo milagroso se escondía en lo cotidiano. Y esa mañana, era una de esas ocasiones. Samuel entró a la cocina, llenando el espacio con su alegría. «Mamá, hoy es el gran día», exclamó, llenando su hogar de una energía vibrante. Ana sonrió y lo abrazó, sintiendo que su pequeño era un reflejo del amor divino que tanto habían estado buscando. A medida que avanzaba el día, el pueblo se llenó de vida. Las calles estaban adornadas con flores y banderines de colores, como si la misma naturaleza estuviera celebrando. La comunidad se reunió en la plaza central, donde Ana había organizado una jornada de alabanza y testimonio. Un aire de expectativa flotaba sobre ellos, mientras las risas y los murmullos se mezclaban con el canto de los pájaros. Ana se subió al pequeño escenario improvisado, su corazón latiendo con fuerza. Hoy, venimos a celebrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, comenzó, su voz resonando con autoridad. Hoy no solo compartiremos nuestras esperanzas y nuestros testimonios, sino que también abriré mi corazón para compartir lo que he aprendido a lo largo de esta travesía. La fe no es solo un sentimiento, es una acción. Es dejar que Dios se haga visible en nuestros días. Cada uno de los presentes se unió con fervor. Juntos, elevaron oraciones de agradecimiento, y las palabras fluyeron como un río de luz. Los testimonios vibraban entre la multitud, historias de sanaciones, reconciliaciones y pequeños milagros que, al ser contados, parecían tornar la atmósfera aún más mágica. Una madre compartió cómo su hijo había encontrado la paz en medio de sus luchas. Un abuelo habló de cómo había perdonado a un viejo enemigo, una carga que había llevado por demasiado tiempo. Ana sintió que la presencia de Dios era tangible. Las lágrimas de alegría caían de los ojos de quienes escuchaban, cada relato un eco del amor divino. Y así, mientras el pueblo se unía en este hermoso acto colectivo, sintió que la sombra de la duda se disolvía en un torbellino de fe renovada. Al culminar la reunión, Ana miró a su alrededor. Allí estaban sus amigos, su familia, y cada uno de ellos había sido parte de un viaje espiritual que jamás olvidarían. Hoy hemos sido testigos de milagros, proclamó, con certeza en su voz. Pero debemos recordar que esos milagros empiezan en nosotros. Cuando amamos, cuando perdonamos, cuando elegimos confiar en el tiempo sagrado de Dios, el verdadero milagro se manifiesta. La gente comenzó a responder con vigor. Amén. Era como si todas las voces se unieran en un solo canto.
Ana sintió que el cielo estaba sonriendo sobre ellos. El amor de Dios desbordaba en cada rincón de sus corazones, y la comunidad comprendió que su fe se había transformado en una luz que no podría ser apagada. Cuando la tarde se convirtió en noche, y la luna empezó a brillar sobre el pueblo, Ana se sintió agradecida. Hoy nos hemos encontrado con nuestra fe, reflexionó en voz alta. Hemos aprendido que el verdadero milagro es el amor que compartimos, la esperanza que cultivamos y la comunidad que formamos. Samuel, acurrucado a su lado, levantó la mirada. ¿Vamos a hacer esto todos los días, mamá?, preguntó con un brillo en sus ojos. Ana sonrió y lo abrazó con fuerza. Sí, hijo, cada día es una oportunidad para abrazar lo divino. Y cada día, seremos testigos de milagros si continuamos confiando y amando. Así, en ese pequeño pueblo, Ana y la comunidad experimentaron una revelación poderosa. La fe había florecido, transformando no solo sus vidas, sino también el entorno. Los corazones estaban unidos en un canto de gratitud, levantando la vista hacia el cielo, esperando los prodigios que Dios aún tenía preparados. Pero esto no es solo el final. No olvides que tus propias pequeñas acciones de fe pueden desatar grandes bendiciones. Así que, suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que otros conozcan estos milagros. Comenta aquí tus reacciones y testimonios sobre el final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Necesitas hacerlo, porque este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta gran obra. No esperes ni un segundo más.